Volviendo a lo keto, ¿no? A esa Sí. cetosis. Entiendo que tu modelo estilo de vida sí que bebe un poco de eso. O sea, ¿cómo? ¿De vez en Es cuando? flexibilidad metabólica, o sea, es etapas en las que, ostras, en invierno igual no conseguías... vamos a poner en situación. Por ejemplo, cuando la naturaleza da las frutas más azucaradas, la miel, los principales cereales, los tubérculos, los da en otoño, Ya. cuando acaba el verano. Estamos yendo hacia el mango en enero. Sí, por lo que exactamente. veo. Ya, vale, Pero vale. porque es interesante hablar de flexibilidad. A mí lo que me gusta es alguna etapa cetogénica, otra me tomas carbos. Igual 3 semanas que estoy en cetogénica y en otras estoy un mes tomando mucho más carbos. Entonces es un poco esa flexibilidad de que realmente hoy en día hay una globalización alimentaria que en todos los lados hay de todo. De todo. De todo. Y parece que tenemos que comer. Y además es terrible porque se está desplazando la cultura del Mediterráneo. O sea, es así. O sea, y en general todas las culturas, ¿no? Tú vas a Japón y tienes todo lo que quieres, comida española, japonesa, tal, Claro, no sé pero qué. eso se vende como algo bueno, que tú en cualquier lugar puedas comer lo que tú quieras de cualquier lugar. Pues realmente tú tienes que comer lo que la naturaleza te da en el lugar que tú estás. Es lo que hablamos. O sea, si en otoño es donde vienen las frutas más azucaradas y todas las grandes cargas de carbohidrato, es por algo. Y es porque llega el frío. Y antes el frío era menos disponibilidad de alimento, muchos animales hibernando, era poca caza. Y entonces realmente pues tenías que aprender a comer un montón. Cuando te encontrabas un frutal, te lo comes entero. Y de hecho la fructosa inhibe el centro de saciedad. Tú te puedes comer un árbol entero que no te das cuenta. Es que no te das cuenta. Y todo ese exceso de azúcares va a generar grasa que te va a ayudar a sobrevivir en invierno. Ahora no. Ahora realmente pues tenemos todas las posibilidades del mundo, ¿no? En invierno. Pero antes era la naturaleza. Y cuando llega la primavera y el verano, realmente en esas épocas, que hoy en día tenemos frutas muy grandes, antes eran bayas. Las realmente que vienen con el calor son las moras. Son las frambuesas, son las fresas, son bayas realmente. Y antes toda la fruta era así. Antes hablo de hace 30.000 años, ¿no? Entonces, la época de comer azúcares es cuando llega el frío. Y de hecho el cuerpo lo pide. Septiembre, octubre son épocas que nos pide como mucho carbohidrato, fijaros. Sí, sí. Y en verano no nos apetece tanto y enseguida te comes cualquier cosita y ya estás bien y estás saciado y no necesitas, ¿no? Entonces, yo no recomiendo hacer una cetogénica durante todo el año, a no ser que haya una patología que sea interesante utilizarla. Si no, pues ir cambiando, ir modificando. Y si no, pues una paleo con un poquito de tubérculo y un poquito de fruta durante todo el día puedes hacerlo si es una persona deportista. ¿Vale? Entonces, todo depende. Hoy hay unas modas que están juntando la dieta carnívora con mucha fruta. Y normalmente son gente que son muy deportistas. O, por ejemplo, el Saladino, que es un estadounidense que vive en el Caribe. Claro, pues ponte bajo el sol durante todo el año. Pero es que tú vives aquí en Madrid y estás en pleno invierno. Tú no puedes hacer esas mezclas. Entonces, realmente lo que hay que hacer es ser coherentes con lo que da la naturaleza en el momento y donde vivimos. ¿Y tú no crees que aunque ancestralmente, seguramente en muchas zonas del mundo éramos lo que se llama supercarnívoros, también debía de haber otras poblaciones que no lo eran? O sea, pues una zona de Brasil donde había mangos, pues es más fácil que comieran más mangos que carne si tenían 80 mangos en un árbol. Sí, comerían mucho mango, mucho coco, se ha comido siempre. Bueno, entonces realmente el modelo de más carne y menos eso dependería de cada lugar. Claro, pero aquí entramos ¿y la hibridación? Porque es que es eso, o sea, una sandía antes era así. Vale, pero entonces ¿qué comemos, Juan? Pues la base alimentaria, alimentos de Porque origen animal. o sea, dime dónde conseguir una sandía así. Hoy en día. Ahora no. Pero claro, es la cantidad. Ya, o sea, la gente dice que desayunar 3 frutas en el desayuno es algo saludable. Y realmente no. Desayunar quizá una fruta. O exprimidos. Eso tres ya es un naranjas. pecado. Eso ya es un pecado. Ya. Porque están los azúcares súper biodisponibles. Claro, y encima ni siquiera no te estás tomando además la fibra que te da la naranja, por Claro, ejemplo. hay que tomar todo en su matriz nutricional. Ya. Igual que las harinas, las leches de avena, las harinas también de frutos secos, todo eso realmente en exceso tampoco es bueno. ¿Y qué piensas de las dietas, como por ejemplo la Dukan, que luego hacía como unos efectos rebotes bestiales cuando la gente la dejaba, o le sentó muy mal a mucha gente y muy bien a otra? Yo he conocido de todo. Eso es como todo. ¿Qué sí. piensas de dejar de comer todo eso y ponerte 100% proteína, 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 carne, carne, carne? Es que el problema es que tenemos que aprender a escucharnos. O sea, hoy en día se ha perdido el instinto animal y se ha perdido el centro de saciedad. Ya. Todo lo que son los bollos, las harinas refinadas, todo este tipo de alimentos lo que hace es inhibir el centro de saciedad. Entonces tú no sabes cuando tienes hambre real, o es un antojo, o es un bajón de azúcar, o es... Entonces, cuando tú empiezas a comer de una manera
más inteligente y más acorde a lo que necesitamos. Sí. Y empiezas a meter un poquito más de carne y grasa y proteína y comes más huevo y tal, lo que sucede es que tú ya sabes cuando tienes hambre. Es lo que te digo. Tú te comes 2 huevos por la mañana y te tomas un poco de jamón y no tienes hambre hasta la hora de comer. Y es así. Entonces hay que aprender a comer con hambre real. ¿Vale? Entonces eso es algo súper importante. Entonces, el equilibrio de los alimentos a veces no se hace bien. Porque cuando alguien dice, va, pues voy a hacer una cetogénica y empieza a comer mucha carne, mucho músculo, pero es que la cetogénica lo que te da la energía no es el músculo. Es la grasa. Es la grasa. Ya. Entonces la gente no pone la suficiente grasa porque tiene miedo a la grasa. Porque crees que la grasa te va a hacer engordar. Te va a hacer engordar o te va a taponar las arterias. La grasa saturada se supone que es malísima ¿Qué para la tardaría ciencia. yo en hacer que mi cuerpo entre en cetosis? Todo depende de tu actividad física. Y, Yo hago mucho deporte. Y el metabolismo. Entonces, Hay metabolismo que son muy rápidos. Si tú haces mucho deporte, es probable que en 3-4 semanas podrías estar ya en una cetosis. 3-4 semanas. Leve. Vale. ¿Qué tendría que hacer y qué sentiré cuando lo consiga? ¿Cómo me sentiré a nivel de energía y todo? Hay medidores, ¿vale? El Keto-Mocho, por ejemplo, te mide las cetonas en sangre, que es como hay que medirlas. Luego hay otros en orina, pero ese es menos eficaz. Hay que medirlo en sangre. Y tú realmente lo que empiezas a sentir cuando es este tipo de alimentación es claridad mental, es energía, es no tener sueño después de las comidas, buenas digestiones. O sea, tú lo notas, 100%. Y se trata de eso, de probarlo. Porque hoy en día parece que o haces una cosa o haces la otra, pero si haces la otra está mal. Yo he sido vegano muchos años. ¿Has sido vegano? Yo he sido vegano, sobre todo vegetariano. Vegano fui poco, es verdad. Pero vegetariano, mi madre era muy vegetariana. ¿Cuál es tu opinión sobre el veganismo hoy en día? Bueno, a ver, es que hoy en día tenemos una tendencia aquí en España, no tanto en otros países, hay una tendencia al veganismo por un grupo de personas que está fomentando y haciendo un contenido que realmente ridiculiza a la gente que intenta hablar de carne y hacen vídeos riéndose de ellos diciendo, no, esto no puede ser, la carne es malísima, te va a matar, tal. Y realmente hay una tendencia al veganismo. Pero es que la gran mayoría de estudios que avalan el veganismo, primero, el veganismo es una moda. Nunca en nuestra historia evolutiva hemos sido veganos. Nunca. Nunca. Y segundo, todos los estudios que se utilizan son estadísticos. Te voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, para el café, llamo y pregunto a alguien, oye, ¿tomas café? Sí, bueno, sí, tomo café. ¿Y cuántos cafés tomas? Pues tomo 2 o 3 cafés al día. Ah, vale. ¿Y hace 10 años tomabas 2 o 3 cafés? Bueno, hubo una época que no, otra que sí. Bueno, sí, no sé, apunta que sí. Y así haces 1 millón de llamadas. O sea, haces cuestionarios de alimentos. Y de repente te sale una estadística que dice que las personas que bebían más café tenían menos cáncer. Eso es una mierda. Eso no es estudio. Porque además, saber que un solo alimento en todo lo que tú haces en el día, que no es solo comer, que es contacto con la naturaleza, que es pantallas artificiales, que es todo, es un todo, ¿cómo vas a saber que el café te protege del cáncer? Por un estudio estadístico. Cuando tú conoces la estadística, primero, puedes hablar muy bien y quedar muy bien. Y segundo, lo que puede pasar es que puedes manipularla. Si conoces la estadística y el tipo de estudios que se hacen. Bueno, puedes caer, pero estés en un lado o en otro. Es la falacia de cherry picking, de coger al final el que te interesa, que confirma tu propio sesgo. Claro, pero luego tenemos estudios que realmente nos hablan de qué pasa cuando tú coges a un grupo de personas y a uno le das mantequilla y a otro le das aceite de girasol y durante no sé cuánto tiempo le sigues. ¿Y qué pasa? Que se ve que la gente que toma mantequilla tiene mejor salud cardiovascular que los que toman aceite de semilla. Ya. Entonces, esos estudios son más interesantes. ¿Qué pasa? Que son muy caros y no se hacen. Todos los estudios que dicen que la carne provoca enfermedades son estudios con cuestionarios de alimento, estudios poblacionales, y no se hacen. Todos los estudios que dicen que la carne provoca enfermedades son estudios con cuestionarios de alimento, estudios poblacionales. No hay ni un solo estudio científico bien gestionado que diga que la carne es mala. Ninguno. De hecho, de los pocos que hay, dicen que la carne es buena, que es saludable.